Buenas tardes, yo soy Carlos Cano, estoy de chair de esta sesión. Tengo el placer de estar acompañado de un grupo impresionante de profesionales, pero mi co-chair, quiero introducirla, la doctora Patricia Morch, de la Organización Panamericana de la Salud, políglota. Va ella a hablar en varios idiomas. Yo desde luego lo haré en castellano y ella pues nos dará también soporte en otras lenguas. Bienvenida, Patricia. Hola a todos. Hola, doctor Carlos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Quiero introducir en esta presentación al doctor Luis Miguel Gutiérrez, quien es una de las personas más importantes en el área de la geriatría en América Latina y en el mundo. El doctor Gutiérrez es el actual director general del Instituto Nacional de Geriatría en México. Lo dirige desde el año 2009, pero realmente tiene una hoja de vida impresionante desde sus orígenes, digamos, en la Facultad de Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, y luego con sus especializaciones en medicina interna, en geriatría y su doctorado. Pues realmente para nosotros es un honor tener a alguien con más de 200 publicaciones indexadas, que desde luego hará de esta presentación y de esta introducción en este importante panel, pues le da desde luego gran realce. Así que bienvenido, doctor Luis Miguel Gutiérrez, y es un honor tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a cerrar un evento que ha sido muy fructífero, en donde hemos escuchado muy diversos puntos de vista, y mi interés es contribuir a través de mi propia experiencia, compartiendo con ustedes un mapa de ruta para acceder a los tomadores de decisiones con el propósito de convertirlos en nuestros aliados, de manera que podamos con mayor éxito contribuir a la diseminación de nuestras ideas. A este respecto, vamos a ver a continuación, desde mi modesto punto de vista, cómo es que podemos contribuir a persuadir a los tomadores de decisiones para apoyar el manejo conjunto de las fracturas por fragilidad. El mensaje central alrededor del cual he construido mi presentación es la necesidad de crear alianzas transdisciplinarias a nivel nacional, cuyo objetivo es conducir la política de salud en su transformación para facilitar la implementación de una iniciativa de cuidados integrados que incluya al menos los tres pilares manifiestos de manejo conjunto ortogeriátrico en la fase aguda de la fractura, rehabilitación para recuperar la capacidad funcional y un enfoque particular en la prevención secundaria. ¿Por qué un enfoque transdisciplinario? Bueno, pues aquí vemos las diferencias entre el abordaje multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. En la multidisciplina hay un problema que requiere una solución, una diversidad de participantes que aportan sus puntos de vista sin comprometerse entre sí. En la interdisciplina, dos disciplinas, la geriatría, la ortopedia, dan origen a una nueva disciplina, un ámbito común de práctica, la ortogeriatría. Tal es el caso del grupo en el que hoy nos encontramos, y esto nos lleva a desarrollar la solución de un problema. Pero en la perspectiva que yo quiero compartir con ustedes, adoptamos en realidad pues un enfoque mucho más complejo. La diversidad de actores nos obliga a ello, y en este caso ya estamos incorporando ese nuevo campo de la práctica, la ortogeriatría, pero lo hacemos interactuar con una variedad de ámbitos, en particular el desarrollo de políticas públicas
el diseño de política pública, su administración, y esto en conjunto con otros campos del conocimiento para poder dar solución a una situación que en realidad es bastante compleja. Ustedes lo han podido constatar a lo largo de las presentaciones que hemos compartido en estos días. Por otra parte, que hay necesidad de actuar localmente. Y con este propósito, ¿cómo podemos conectar con personas y organizaciones de manera a través de la inteligencia colectiva, obtener un mejor resultado del que obtendríamos actuando individualmente? Creo que aquí hay 4 elementos clave que debemos de considerar para tener éxito. En primer lugar, el incorporar participantes con diversidad de opiniones que propicien el intercambio. Si todos vamos en la misma línea, si todos tenemos exactamente el mismo parecer, en realidad, a final de cuentas, el enfoque termina empobreciéndose. Necesitamos personas de diferentes orígenes y con diferentes perspectivas sobre el problema que nos ocupa. Aquí he puesto algunos ejemplos de disciplinas médicas, pero en realidad, a través de la experiencia, he aprendido que es fundamental también el salir de la caja de la profesión médica y escuchar el parecer de otros profesionales independientes, además, y que no estén necesariamente comprometidos con nuestras ideas, que sean capaces, por otra parte, de incorporar el conocimiento local. Y aquí es fundamental el hacer partícipes de la iniciativa a los especialistas locales en el ámbito en donde queremos incidir. Y desarrollar un proceso que nos permita reunir esta diversidad de opiniones, procesarla y llegar a una conclusión útil. La diversidad de agentes queda ilustrada en esta imagen. En realidad, sí está, por una parte, la necesidad de trasladar el conocimiento generado en las organizaciones de investigación, y hay toda una serie de barreras antes de llegar a las agencias estatales, que es a donde a final de cuentas queremos que todo esto converja. Tenemos que identificar a los distintos actores con los que podemos interactuar, muy particularmente los medios de comunicación y agencias que no necesariamente forman parte de la estructura del Estado, que pueden ser agencias paraestatales. Tal es el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Geriatría, que es una organización paraestatal, pero muy implicada en la generación de políticas públicas en salud de las personas mayores. Aquí reconocer los diferentes ámbitos en los que tenemos que incidir, la cultura organizacional, cuáles son los procesos administrativos, cómo se conducen, cómo se produce el cambio en un momento dado, qué capacidad tiene la organización para absorber esta iniciativa y qué otros recursos podemos movilizar en un momento dado para favorecerlo. Desde luego que el enfoque transdisciplinario aquí facilita la tarea. Si lo abordamos de una manera sistemática, en primer lugar es fundamental la definición del problema público. En segundo lugar, el desarrollar el mapa de transformación, esto es, la imagen de a dónde queremos llegar y cuáles son las etapas a través de las cuales tenemos que transcurrir. Hay diferentes metodologías, a mí me agrada en particular la de teoría del cambio, que es la que hemos empleado en diferentes iniciativas con mucho éxito y que nos permite tener claridad acerca de los objetivos que queremos alcanzar y el proceso y los actores que hemos de involucrar para alcanzarlo. Hay que identificarlos, hay que reconocer sus capacidades, reconocer sus ideas e identificar además sus pareceres acerca de las posibilidades de cambio para el desarrollo de la estrategia de transformación. Aquí puede ser muy útil el identificar al cuerpo que al interior de la Secretaría del Ministerio de Salud, que probablemente es el que nos interesa abordar, toma las decisiones acerca de los nuevos programas y quiénes son los profesionales que interactúan con ellos. Hay toda una serie de consultores habituados a trabajar en la interfase
generalmente entre el poder legislativo y la administración pública, y con participación variable de grupos de lobbying del público en general, que contribuyen también a hacer avanzar estas ideas. A este respecto, es muy importante además contar con el apoyo de un grupo científico que aporte la información necesaria para armar el discurso que queremos transmitir. Y este mapa de transformación, pues muchas organizaciones lo han utilizado. Aquí está el ejemplo de cómo conceptualiza el envejecimiento de la población el World Economic Forum, y cómo el tema de salud y capacidad funcional de las personas mayores se relaciona con tantos otros elementos como la infraestructura, la capacidad de innovación, la fuerza laboral, las necesidades de cuidados, los programas de protección social, y cómo en particular para hacer avanzar este tema es necesario tener claro el futuro de la movilidad, el estado de la estructura, el empleo, la igualdad de género, las perspectivas de la gente joven que está en la transición hacia la vejez, el estado de las finanzas públicas, evidentemente, y la factibilidad de crear nuevos programas desde esa perspectiva. En fin, a través de este proceso nos compete en primerísimo lugar el definir entonces el problema público y hacer patente la rentabilidad política de su solución. Identificar a los actores que están empujando para su solución y que representan un capital político, además, al cual se puede dar solución para poder encontrar aliados que nos permitan movilizar nuestras ideas. Aquí es muy útil, y la mayor parte de los gobiernos alrededor del mundo utilizan la metodología del marco lógico para construir el análisis de causa raíz y de ahí derivar el análisis de costo-beneficio. Si somos capaces de, una vez definido el problema público, conociendo los datos de epidemiología, identificar las causas raíz que son comunes en la mayor parte del mundo, pero que tiene sus particularidades locales, podemos construir esta primera imagen gráfica de cuál es la problemática que está dando origen al problema que queremos resolver, y desarrollar, construir alrededor de un enfoque integrado, que desde mi muy personal punto de vista, para tener mayor probabilidad de éxito en el entorno actual, es fundamental que considere también las medidas de prevención primaria a través de la preservación de la capacidad intrínseca. Volveré sobre esto más adelante, además del comanejo de la fractura, del manejo conjunto y de la prevención secundaria. Y creo que puede ser muy útil también el subrayar el apoyo y las iniciativas convergentes. En nuestro caso, creo que no podemos perder de vista la iniciativa que comenzó el pasado 1 de octubre por parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha lanzado la década por el envejecimiento saludable, el plan de acción para el envejecimiento y la salud sobre el cual se construye la década, e iniciativas sincrónicas y convergentes como la de la Fundación Internacional para la Osteoporosis. Es muy importante además el identificar localmente los grupos de presión social que nos pueden ayudar a impulsar la iniciativa a través de los medios de comunicación, a través del contacto con los legisladores locales y simultáneamente, o sea, desde el bottom-up, buscando la base poblacional que moviliza las ideas y la presión política, y top-to-bottom también identificando a los actores de alto nivel que nos pueden ayudar por compartir nuestras ideas a movilizarlas. Y desarrollar una serie de acciones específicas. En primer lugar, creo que siempre nos ha sido muy útil el encontrar un campeón local, una figura de la administración pública, de la salud pública, que compre nuestra idea, que nos acompañe en el proceso de desarrollo, en los medios de comunicación y en el campo político, interactuando con otros actores. El desarrollo de un modelo local, el tener ya un escaparate que mostrar a estos diferentes actores es fundamental. Si podemos avanzar en el desarrollo de un ejemplo local donde además tengamos la capacidad de entrenar a los que se devendrán en líderes locales, estamos ya muy adelantados en la factibilidad. Y aquí no podemos perder de vista, ya lo decía yo hace un momento,
la necesidad de enfocar en los ministerios, en las secretarías de Hacienda, de Finanzas, y utilizar su mismo lenguaje, aprovechar la metodología de marco lógico para hacer el análisis de causa-raíz, desarrollar un estudio de costo-beneficio que nos permita demostrar cómo efectivamente estas intervenciones reducen el costo, la duración de la hospitalización, el impacto funcional. Y para este propósito, pues es indispensable, o muy útil al menos, el desarrollar un registro nacional. Y para que este tenga un verdadero impacto, tenemos que ser muy cuidadosos en el desarrollo de los índices. El doctor en Dinamarca, que a continuación participará en la discusión, insiste, y yo coincido con él, en que uno de los indicadores clave es el desarrollo oportuno y temprano de la intervención quirúrgica. ¿Cuáles son las barreras que en este contexto enfrentamos en la actualidad? Pues bueno, creo que es muy claro, el COVID es una barrera que parecería infranqueable en este momento, pero que tarde o temprano cederá. Las barreras presupuestales, agravadas también en este contexto, los hilos disciplinarios, las dificultades de comunicación entre la geriatría y la ortopedia y con la anestesia y con la salud pública. Es por eso que el enfoque transdisciplinario nos permitiría romper con esos hilos y, al contrario, aprovechar el conocimiento de distintas disciplinas para enriquecer la iniciativa. La falta de capacidades de lobbying, no todos tenemos esas destrezas y conviene que recurramos en ocasiones incluso a profesionales competentes para ese propósito, para romper la barrera de la burocracia en entornos que con frecuencia en países latinoamericanos adolecen de una falta de transparencia. Y no perdamos de vista que a veces nos apropiamos tanto de estas ideas que las consideramos propias y tenemos dificultad en soltarlas. A lo mejor no nos toca a nosotros desarrollarlas, nos toca presentarlas, ponerlas en el escaparate para lograr, y eso también es clave, que los actores políticos lo hagan propio y lo movilicen. No que nos pongan a nosotros a hacerlo. Si lo que estamos buscando es que nos pongan en el sitio apropiado para yo desarrollar mis ideas, vamos a topar con muchas más dificultades que si logramos enamorar a ese actor que lo hará propio para desarrollarlo. Las barreras culturales para el intercambio del conocimiento son muy diversas en distintos contextos y tienen que ser consideradas. Y también es importante tener presente que en el ambiente que actualmente atravesamos y en general hoy se ha exacerbado, la discriminación por edad, por ejemplo, es una tremenda barrera para el abordaje de esta problemática y también para la diseminación de cierta información que se puede considerar como sensible. Es importante reconocer además que la mayor parte de los investigadores y los clínicos pues no hemos recibido formación como comunicadores sociales y tenemos algunos la capacidad de hacerlo, otros no. Y tenemos que apoyarnos en quien sí la tiene. Para esto hay oportunidades. Lo primero es que efectivamente lo que estamos proponiendo es costo efectivo, de esto no tenemos dudas, pero tenemos que demostrarlo localmente. Podemos apoyarnos en movimientos globales que en la actualidad se están movilizando en la misma dirección para promover una cultura de cambio permanente entre los investigadores y el gobierno. Motivar a los investigadores a una interacción conforme se va desarrollando el proyecto y no dejar de lado a los especialistas en traducción del conocimiento que son cada vez más comunes y que nos pueden ayudar en este proceso. Creo que es particularmente importante tomar conciencia de la estrategia y plan de acción de la Organización Mundial de la Salud y de las acciones de la década para el envejecimiento saludable de manera a poder avanzar en el proceso. El envejecimiento saludable ha sido definido como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que nos permite alcanzar el bienestar al envejecer, y es la combinación de dos factores que interactúan, la capacidad intrínseca y la capacidad funcional. El elemento clave es salir de la detección de enfermedad y salir del enfoque fragmentario que esto propicia a un enfoque funcional. Y creo que la estrategia para vender nuestras ideas tiene que partir también desde esta base. Nuestro objetivo último
es preservar la capacidad funcional de las personas mayores, disminuir la probabilidad o retrasar lo más posible la dependencia y la necesidad de cuidados. Y tener en mente este cuadro de salud pública y envejecimiento que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud para identificar además los distintos ámbitos en donde podemos incidir para retrasar la osteoporosis, para disminuir el riesgo de caídas, para hacer más eficiente el manejo en los servicios de salud cuando esto se requiere y para rehabilitar con oportunidad para evitar la dependencia. Y afortunadamente, de manera sincrónica, surge también la iniciativa de cuidados integrados, llamada en inglés Integrated Care of Older People, ICOPE, promovida por la Organización Mundial de la Salud, que va exactamente alineada con lo que nosotros estamos proponiendo desde esta perspectiva y que tenemos que considerar como un aliado, puesto que refleja un enfoque integrado que nos ayudará a reorientar los servicios hacia una atención centrada en la persona con un modelo de atención coordinado que permite optimizar la capacidad funcional, maximizando la capacidad intrínseca, utilizando una evaluación centrada en la persona, identificando todos los factores que pueden contribuir a la pérdida de masa ósea y a aumentar el riesgo de caídas e intervenir en múltiples niveles con el mismo propósito, para asegurar una atención coordinada. Cierto, el ICOP ha sido diseñado en particular para incidir sobre las personas que tienen ya una capacidad en declive o que la han perdido significativamente, pero cada vez estoy más convencido de que este enfoque beneficia también a aquellos que aún conservamos una cierta capacidad funcional al envejecer y una cierta robustez para, desde una perspectiva holística, avanzar de manera confiada. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado además la década por el envejecimiento saludable, con una visión muy clara, un mundo en donde todas las personas puedan vivir vidas más largas y más saludables, con áreas de acción muy claramente definidas, pero en particular la tercera, que converge, como les decía también, con la iniciativa ICOP en el sentido de desarrollar servicios integrados de salud. Pero también es muy importante el área 1, puesto que la discriminación por edad es un obstáculo, es una barrera que de entrada dificulta la transmisión de estas ideas y nos impide avanzar y además, peor ahora, la pandemia ha venido revelando los obstáculos tan grandes que representa la fragmentación de los servicios de salud, pero a la vez es una oportunidad de avanzar en la reorientación hacia los servicios integrados. Hay 4 apalancamientos en esta perspectiva de la década que nos ayudan primero a escuchar, como lo he venido diciendo, a diversas voces y dar voz también a la comunidad, desarrollar un liderazgo, conectar a una diversidad de actores y alimentar todo esto con información generada localmente. El modo de desarrollo conceptual que hasta ahora se ha venido proponiendo, ustedes lo conocen muy bien, esta imagen procede del libro de ortogeriatría recientemente publicado y un ejemplo de cómo esto puede prosperar es la experiencia chilena cuyas características el doctor Dinamarca ha compartido conmigo y ustedes tienen aquí a la vista. La geriatría insertada en traumatología, información estadística clara, comunicación con la prensa, desarrollo de rutas clínicas y protocolos perfectamente definidos, indicadores que reflejen los resultados y una comisión administrativa que permita generar la operación. Pero creo que hay que ir más allá y en este sentido, el ejemplo que me parece más completo es el de la organización Kaiser Permanente, en donde en esta iniciativa Healthy Bones, Healthy Body, toma una visión holística, partiendo desde la preservación de la capacidad intrínseca con una visión de prevención primaria, tratamiento oportuno después de la detección de la osteoporosis, preservación de la capacidad funcional a través de una diversidad de acciones para minimizar el riesgo de caídas. A final de cuentas, toda esta información nos sirve para construir mensajes clave que deliberadamente dejo en blanco. ¿Por qué?
porque se tienen que construir localmente, pero tienen que ser simples, tienen que ser breves, tienen que demostrar claramente los potenciales beneficios, mostrar la convergencia de intereses y la rentabilidad política. En fin, la experiencia ha demostrado que esto es posible. En muchas regiones del mundo hay un progreso considerable. Las redes que la red de fracturas por fragilidad ha venido construyendo catalizan estas alianzas y a continuación en la discusión que sigue a esta presentación tendremos la oportunidad de explorar hasta qué punto este modelo puede prosperar en el contexto latinoamericano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su excelente presentación y pues ha sido muy interesante poder escuchar ese enfoque que usted nos está presentando de cómo persuadir a los legisladores, a los tomadores de decisiones para que apoyen en un manejo conjunto en este tema de gran relevancia. Yo creo que sin más preámbulos vamos a empezar entonces nuestro panel de discusión que desde luego pues nos va a llevar a términos mucho más, digamos, centrados en su presentación y que creo que con el grupo de expertos que tenemos en este panel pues va a ser una oportunidad enorme para poder discutir este tema. Y yo sería muy difícil y nos gastaríamos el tiempo en poder presentar a todos los panelistas, pero yo quisiera introducirlos a ellos, darles la bienvenida y agradecerles la oportunidad de que estén con nosotros. Empezaría por quienes tengo en el orden del programa, la doctora Monique Chalem, reumatóloga de Colombia, que la conozco desde hace muchos años y conozco su experticia en el tema. Creo que nos va a ayudar muchísimo en este tema. Bienvenida, bienvenido Máximo Gómez también de México. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con usted hace unos días y por supuesto las referencias que tenemos de usted con relación a este tema y esta conformación de un grupo interdisciplinario es suficientemente importante para este panel de discusión. Al doctor José Luis Dinamarca, geriatra de Chile, alma y nervio de esta actividad regional, ya conocido seguramente por todos ustedes. Al doctor José Ricardo Jáuregui, de Argentina, connotado geriatra, presidente electo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, al doctor Carlos André Uehara, de Brasil, Uehara, perdón. Sí, muchas gracias también por acompañarnos. Además que usted también podrá, si lo quiere hacer, hablar en portugués. A la doctora Juana Silva, que es conocida desde hace muchos años y experta en el tema y gran actora y actriz, perdón, dentro del tema de la política pública en Chile. Al doctor Edgar Aguilera de Paraguay, un gran amigo y un gran experto en el tema. Y por supuesto a la doctora Mónica Tapia, quien la conozco también de México y que pues por supuesto desde el grupo de geriatría de su país nos van a enriquecer con esto. Así que quisiera a Patricia Morch que nos ayude también en esta presentación y creo que empezaríamos por mirar si tenemos algún tipo de preguntas o de interrogantes dirigidas a nuestros panelistas y por supuesto le paso a usted la palabra, Patricia. Adelante. Gracias, doctor. Todavía no tenemos preguntas, pero sí una información que la sesión del doctor Gutiérrez fue grabada, pero ahora el panel es en vivo. Entonces, por favor, nos envíen las preguntas para que el panel pueda hacer la discusión. Y también tuvimos felicitaciones por la excelente participación y ponencia del doctor Luis Miguel. Perfecto, muy bien. Y entonces yo quisiera, dentro de este panel, empezar haciendo una pregunta que es muy contextualizada a lo que estamos nosotros mirando. Ustedes, ¿qué barreras y qué oportunidades pueden encontrar en sus países, en sus respectivos países, con relación al tema en referencia? Y por supuesto, después de esa presentación de Luis Miguel y articulándolo dentro de ese tema,
Yo quisiera empezar por la doctora Monique Chalem, de cómo vería ella desde su área, desde la reumatología y desde su país, esa oportunidad en barreras y en oportunidades. Adelante, doctora Monique. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Agradezco mucho al doctor David Marsh haberme incluido en este panel, lo cual implica una gran responsabilidad. Usted, doctor Cano, habló, digamos, de mi experticia como reumatóloga y precisamente el doctor Luis Miguel Gutiérrez habló un poquito del tema de la fragmentación. Entonces, yo creo que yo como reumatóloga o mi sociedad como Asociación Colombiana de Reumatología es simplemente un fragmento del gran grupo de personas que deben estar involucradas en este tipo de actividades. Y para mí el punto más importante y el objetivo que tendría yo sería posicionar en mi país o en nuestro país, doctor Cano, a la osteoporosis como una prioridad en salud. Entonces, cuando me refiero a la fragmentación, la Asociación Colombiana de Reumatología como un único ente no está en capacidad de llegar a este objetivo, que es un objetivo grande y de alta pretensión. Creería yo que un primer punto, una primera actividad que debemos hacer es hacer una cohesión de las asociaciones científicas que están interesadas en este trabajo. Yo veo que aquí en este foro hay hoy muchos geriatras. Yo creo que soy la única reumatóloga y pues precisamente creo que debemos trabajar todos en conjunto, hacer una unión de las diferentes organizaciones científicas para poder hacer un lobbying efectivo. El doctor Gutiérrez nos habló mucho de nuestra capacidad de hacer lobby, que no nos enseñan. Entonces, solamente una unión de nosotros como agremiaciones científicas y apoyados por otro tipo de entes nos puede llevar a este que considero pues es el objetivo esencial y que por ahora yo quisiera escuchar la opinión de los otros. En el país, digamos, no hemos logrado, pero estamos trabajando en ello. De pronto más adelante les puedo comentar qué tipo de cosas estamos haciendo. Muchas gracias, Monique. Y yo quisiera que el doctor Máximo Gómez, desde la traumatología y de su experiencia, ¿qué visión tienen ustedes que podríamos lograr para hacer esta apertura de posibilidades, por supuesto, y de limitantes o de barreras? Adelante, doctor Máximo. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas felicidades por la presentación, doctor Gutiérrez. Y bueno, en lo gremial dentro de la ortopedia y traumatología, la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT, para abreviarlo, tiene ya instituidos 2 programas en los que estamos trabajando arduamente ya el equipo que nos encargamos de lo de las fracturas por fragilidad. Uno es el registro de fracturas de cadera, en ancianos especialmente, el registro nacional que inició hace ya un año y que ha ido progresando bastante. Y el segundo es la asesoría y el estímulo hacia la formación de los FLS. Estamos en un programa de integración con también las sociedades de geriatría. Y el proceso, obviamente, la barrera más importante que tiene es el convencer a las personas de trabajar en grupo. Es algo a los que, al menos de nuestra edad, no nos enseñaron. Siempre nos formamos individualmente. Esta es una situación de trabajo grupal y poco a poco tenemos que romper esa barrera. Dentro de la posibilidad, la FEMECOT es una gran oportunidad de trabajo a nivel nacional y esto es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, doctor. Y enseguida podremos tener la oportunidad y quisiera que Patricia, que levanta la mano, nos haga una intervención. Adelante, Patricia. Sí, tenemos 2 preguntas.
una muy en este tema que hablamos ahora sobre los programas multidisciplinarios y de trabajar en equipo, que es cómo fomentar la formación de unidades de ortogeriatría desde los stakeholders hacia la práctica clínica. Y la otra pregunta es, ¿considera que el momento político actual permitirá la formación de Fragility Fracture Networks nacionales, como en México o otros países, si los panelistas quieren contestar? Claro, yo empezaría por la segunda pregunta que tienen que ver directamente con la presentación del doctor Gutiérrez, ¿no? Entonces, no sé si Luis Miguel podría darnos su opinión sobre esta segunda parte y luego hablaríamos de la primera nuevamente. Patricia, adelante, Luis Miguel. Yo con mucho gusto, desde luego que lo veo factible, pero me gustaría más escuchar otros puntos de vista. Perfecto, Luis. Entonces vamos a hablar en el orden que llevamos y le dejamos a Juanita Silva que empiece a hacer esta discusión y luego le pediría al doctor Dinamarca que se prepare para su intervención. Adelante, doctora Juanita. El micrófono, Juanita. Tienes apagado el micrófono. Ahora sí. Sí, le digo que es un placer estar con cada uno de ustedes y mis agradecimientos a los organizadores de este encuentro, dada la relevancia que tiene. Ahora, situándome en la pregunta, yo quisiera destacar de inmediato, pues después puede faltar el tiempo, en términos de las dificultades que pueden significar en el tema de política pública, justamente elementos tan centrales como el no considerar hoy en día esta condición de corto plazo. O sea, es una mirada cortoplacista tan relevante en todos los ámbitos que cómo desafiamos o cómo nos desafiamos nosotros a ser capaces de mostrar en una imagen breve, en un concepto rápido, todos los elementos que mostró o que nos comentó el doctor Luis Miguel en su brillante ponencia. O sea, por ejemplo, en nuestro país, ya el doctor Dinamarca podrá agregar más información, pero en realidad el desafío del fracturado, ya me salté la prevención, me salté el diagnóstico en el nivel primario, sino que lograr que quien ya está fracturado de cadera pueda ingresar y ser operado. Eso es un desafío que en nuestro país hoy día no es una realidad. Yo trabajé hasta hace muy poco en un hospital de la región metropolitana, uno de los lugares que concentra toda la máxima expertise de nuestro país en los distintos institutos, tórax, el gran hospital como el Hospital Salvador, y realmente el lograr que este fracturado, persona mayor, estoy diciendo de 60, 70, 80 años, una vez identificado que ya está fracturado, pueda acceder en el tiempo oportuno a el hospital y acceder a la cirugía, porque sin haber accedido a ello no hay posibilidad de rehabilitación posterior y no hay, ¿no es cierto? Entonces, en mi criterio, uno de los temas más relevantes hoy es cómo lograr cruzar, hacernos de una herramienta que nos permita desafiar algo, lo tiene el economista, lo tiene el gestor, lo tiene el director del hospital, lo tiene la agrupación de adultos mayores que quieren el resultado también ya, lo quieren ver. Yo quisiera compartir eso en primera instancia. Perfecto, muchas gracias, Juanita. Yo quisiera que Patricia nos volviera a contextualizar en las dos preguntas
Obviamente las unimos con la previa, pero nos repites las preguntas, Patricia, para ayudar a contestarlas. Juanita ya nos dio respuesta de alguna de ellas y quisiera que nos las recordaras. Claro, doctor. Entonces, la primera es cómo fomentar la formación de unidades de ortogeriatría desde los stakeholders hacia la práctica clínica. Y la otra es sobre la formación de los networks de fragilidad y fracturas dentro de los países, formación de los networks nacionales. Muchas gracias, Patricia. Nuevamente, entonces, doctor Dinamarca, adelante. No te escuchamos, doctor. La misma historia del micrófono, in, off. On, off. Muy bien. José Luis, te escuchamos. Parece que ya. Ya. No, hemos perdido la voz del doctor Dinamarca, definitivamente, así que si quiere el doctor Carlos André se va preparando y enseguida intentamos nuevamente con el doctor Dinamarca. Luego seguiría el doctor Jauregui. Adelante, Carlos André. Doctor Carlos. Buenas tardes. Me escutas? Perfeito. Sim. Ok. Infelizmente, não falo espanhol, vou falar português de forma mais lenta. Acredito que os nossos desafios aqui no Brasil são semelhantes aos nossos vizinhos de América Latina, em que nós temos um cuidado fragmentado, principalmente da população idosa, em que não é possível ter ações de prevenção de forma organizada, principalmente no cuidado ao paciente idoso, nossos adultos maiores. Passamos um momento difícil, principalmente por conta da Covid-19, e com tudo isso, com diminuição de financiamento do sistema de saúde, e também percebemos que não há uma centralização e um direcionamento do Ministério da Saúde para que o cuidado seja melhor provido, principalmente na questão de quedas e fraturas de quadril nesses idosos. Nós acreditamos que o próximo ano será ainda mais difícil por conta de queda do GDP, do PIB dos nossos países, e com diminuição de recursos para isso, e por conta disso nós acreditamos que a melhor forma, e talvez uma forma de financiar o cuidado não tão caro, que é o cuidado do idoso fraturado no hospital, ele acaba sendo mais caro do que fazer prevenção, qualificar e incrementar a atenção primária em saúde, né? A atenção primária em saúde aqui no Brasil e nos nossos vizinhos deve ser incentivado para que a gente consiga ter times de equipes multidisciplinares com um cuidado interdisciplinar, como bem disse o professor Gutierrez, para que a gente consiga fazer ações na comunidade, próximo do seu domicílio desse idoso, e além de fazer prevenção, identificar aqueles adultos maiores com maior risco de quedas. São ações que muitas vezes elas não são caras de se implementar, e só que tem um ótimo resultado em relação à diminuição de eventos de fratura, com diminuição da incapacidade e com diminuição de autonomia desses idosos. Em relação à ortogeriatria, aqui no Brasil nós não temos ainda essa disciplina. O que tem acontecido é um pouco o que o professor Gutierrez comentou, em que, acho que foi uma indicação do professor Dinamarca, lá do Chile, de que as equipes de ortopedia, principalmente nos leitos de internação, nas áreas da ortopedia, a geriatria ela entra como um parceiro do cuidado, não apenas como um consultor. Isso já ocorre em alguns centros,
Não é em todo lugar do Brasil, né, mas nos principais centros universitários esse conhecimento já é compartilhado, isso já é feito no dia a dia. Acredito que são muitos outros pontos, mas para a gente tentar ficar no tempo, eu vou parar aqui. No começo eu acabei falando, esqueci de falar, né? Eu fico feliz aqui de encontrar Dr. José Ricardo Jauregui, Dr. José Luiz Dinamarca também, que também, gente, nesses tempos todos de geriatria, de sociedades, a gente tem encontrado e é um prazer encontrá-los aqui. Obrigado. Obrigado, muchas gracias. Usted habla un portugués que se entiende muy bien, así que de verdad, eso nos complace muchísimo. Muchas gracias, no solamente por el idioma, que lo entendimos, sino por las ideas que desde luego coinciden mucho con los otros panelistas y con lo que en la región se ha planteado. Yo quisiera saber si el doctor Dinamarca ya puede hablar o les podemos escuchar. Adelante, doctor Dinamarca. Creo que el doctor Dinamarca sigue mudo definitivamente, así que haremos con el doctor Jauregui. Adelante, doctor Jauregui, un placer saludarlo, a nuestro presidente electo, sí, y para nuestro congreso el año entrante, que estamos todos, dentro del 2022, perdón, que estamos todos muy animados para estar allí con ustedes en Buenos Aires, 2022. Adelante, doctor Jauregui. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, casi todos conocidos y a los que no, un gusto realmente. Yo voy a tratar de responder las dos preguntas puntuales que han hecho algunos colegas. La primera es si consideramos que el momento político actual permite, ¿sí?, la formación de estas redes nacionales. La pregunta va dirigida a México, pero bueno, trataré de dar una idea global. Yo creo que en este momento los gobiernos no van a estar muy contemplativos con la idea o con cualquier idea que le llevemos que no sea algo relacionado con la pandemia y con la economía y las situaciones que todo esto conlleva. Por lo tanto, me gusta el enfoque que hizo la doctora Silva anteriormente de cuál es el tiempo más adecuado, porque hoy creo que no. Realmente encontrar ese campeón primero y que ese campeón abra una puerta para hablar de un tema no COVID en este momento me parece muy complicado. De todos modos, tenemos que pensar al mediano y largo plazo y realmente, bueno, quizás como última región en el mundo, pero finalmente ha llegado la red internacional a Latinoamérica. Muchos países ya estamos en distintas fases de implementación de la misma, en el mío en particular, dos ciudades más grandes, o sea, la de ortopedia y la de geriatría, y sumándose progresivamente especialistas de endocrinología y de reumatología, se está conformando, digamos, las redes y los espacios, por lo menos a nivel académico, para empezar a discutir. Y ahora yendo un poco a la segunda pregunta, ¿sí?, que es, digamos, cuáles serían, o cómo se podría fomentar las unidades de ortogeriatría hacia los stakeholders. Yo creo que la manera más clara y más concreta que podríamos tener, lo dijo ya Luis Miguel en su presentación, es teniendo registro, mostrando números y mostrando costo-efectividad. Si no, va a ser muy difícil que nadie invierta tiempo o dinero en la realización de algo en el cual no muestre un beneficio. Tengamos en cuenta, sobre todo los que estamos en el área de la geriatría, que todo esto se da en un contexto, además de, digamos, bastante poca visibilización de la persona anciana como paciente diferencial o diferente. Por lo tanto, seguimos con los desafíos. Yo soy un convencido, y con esto termino, de que donde hay barreras hay oportunidades. A mí me parece que el no tener hoy, digamos, una difusión clara y un lobby claro a nivel de nuestros ministerios o secretarías de salud, también es un espacio que está vacío y que hay que ir a llenar. Entonces debemos encontrar las estrategias, cada uno en su lugar para hacerlo, y aquellos que de alguna manera tenemos las responsabilidades, digamos, de generar al menos el conocimiento y de encontrar esas personas que nos puedan ayudar, deberemos seguir luchando para llenar esos vacíos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jáuregui. Yo sé que ya al doctor Dinamarca le funciona el micrófono porque lo pude escuchar hace un momento cuando le hice una llamada en directo, así que ya estamos bien, pero yo quisiera antes del doctor Dinamarca, que va a hablar de último, y recordarles primero que nos quedan 20 minutos de panel, por lo cual tenemos un tiempo excelente para aprovecharlo, y quisiera escuchar la opinión de la doctora Mónica Tapia, ¿sí? De México. Por favor, doctora, un gusto verla, un gusto saludarla y bienvenida. Y dejamos al final al doctor Dinamarca. Adelante. Doctora, no te escuchamos. El mismo problema de pronto es, no sé si la doctora tenga apagado el micrófono. Adelante, doctora. Definitivamente no. Tenemos problemas. De pronto también debe ser que está silenciado el micrófono de la doctora, no lo sé. Ahora sí. A ver. No. 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 Hijo. Muy bien. Doctor Dinamarca, adelante. Intentemos con usted. A ver, doctor Dinamarca. Bueno, esta es la tercera, tendrá que ser la vencida, Carlos, ¿no? Es la vencida, le escuchamos perfecto, adelante. Maravilloso. Quiero comenzar diciendo que me encuentro muy contento de estar aquí entre todos ustedes. Todos hemos sorteado algunas dificultades para estar acá. Muchas gracias por acompañarnos y estar en este grupo tan macanudo. Claro, el tema de la política es hoy en día casi una mala palabra, la palabra política, y por eso me gusta tanto que entre FN exista una mala palabra, pero y eso tal vez dificultad visto como algo malo, desastroso. Sabemos que eso no es así. La mayor cantidad, especialmente en la política, y desprecian tal vez con una mirada macro, pero hemos perdido por lo mismo y hemos atomizado nuestra capacidad de hacer política desde todo acto profesional, especialmente lo ejercer o con una decisión, es un acto político. Entonces, creo que una barrera importante a encantar a todos nosotros y nuestros colegas con como médicos, nuestra especialidad. Eso implica clara la expresa doctor Luis Miguel, que me habría estamos muy acostumbrados en Latinoamérica a que sea from the top. Entonces nosotros tenemos que encantar a nuestros colegas. Me salto a la segunda pregunta con respecto a la ortogeriatría. Creo que hay modelos exitosos, es interesante. Con un modelo que aplica, siendo algo muy, muy sencillo. No de ahora, pero sí encontramos que era útil en datología. Y me alegra mucho escuchar que en Brasil eso está bueno, bonito y barato. En Chile, la oportunidad hoy de abrir los colegios y residentes ingresen a trabajar en programas baratos por normativas de salud, trauma. Yo creo que eso es una estrategia fácil de que otorga resultados rápidos y que permita más ver geriatría.
Muchas gracias. Patricia, una nueva intervención tuya. Recuerda que nos queda, después de que tú hagas la intervención, que le des la palabra a la doctora Mónica Tapia. Tú se la das. Adelante. Recibimos una pregunta que es, la Organización Mundial de la Salud está trabajando en intervenciones esenciales hacia cobertura universal de salud. ¿Qué tipos de servicios ustedes consideran esenciales en relación a las fracturas por fragilidad? Perfecto. Entonces le damos la palabra primero a Mónica, que nos cuente lo que ya nos iba a decir, y generalizamos esa pregunta nuevamente al grupo, recordando que tenemos tiempo, en este momento nos quedan 15 minutos. Adelante, doctora Tapia. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Gracias primero al doctor Marsh y a todos ustedes por incluirme en este chat. Y bueno, en México, como presidente del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, estamos trabajando para crear redes entre las diferentes organizaciones que se dedican tanto a osteoporosis como fracturas nacionales e internacionales, precisamente para poder crear estos equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios, como decía el doctor Gutiérrez, y poder trabajar y fortalecer nuestra región en esta situación. Tenemos también un grupo muy importante de geriatras jóvenes muy entusiastas en el manejo de fracturas de fragilidad, en la promoción de servicios de ortogeriatría, que a pesar de que, como decía el doctor Dinamarca, estamos acostumbrados a que los de arriba hagan las cosas para que los de abajo podamos empezar a hacer algo, tenemos mucha gente que está en sus pequeñas trincheras trabajando y formando equipos que no necesariamente están siendo reconocidos en los esquemas institucionales, pero que sí están funcionando en el día a día de la atención del paciente. Creo que es muy importante que a los diferentes niveles que estamos teniendo estemos creciendo tanto nuestras redes como nuestros servicios para poder empezar a crear equipos y grupos fortalecidos que podamos eventualmente hacer presión social y política, que es muy importante, no solo en nuestro país, sino en todos. Perfecto. Mónica, muchas gracias. Yo quisiera entonces que empezáramos a hacer la discusión con esa última pregunta. Patricia, ¿nos la repites, por favor? Y empezaríamos inicialmente con el doctor Uehara, no sé si lo dije bien, Uehara, para que él nos responda, y luego, después del doctor Uehara, quien quiera participar, levanta la mano y le damos la palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, Patricia. Sí. Listo. La sí, pregunta... ¿Necesito repetir la pregunta o ustedes están listos? En portugués, por favor. En portugués. En portugués. Eu já li a pergunta da Mônica. Ok. Uma ótima pergunta, Mônica Perracini. Acredito eu que na atenção primária nós poderíamos aplicar esses toolkits para que a gente melhore a avaliação dos idosos que são atendidos nesses serviços. Além da atenção primária, nas unidades básicas de saúde, eu incluiria alguns centros comunitários também para fazer atividade de prevenção com atividade física e também para aplicação de instrumentos de detecção, de avaliação de riscos. Então, eu pensaria no sistema de saúde, as unidades de atenção primária e na assistência social, né, o ideal é que eles trabalhem em conjunto, tanto nos centros de convivência e também centros comunitários ligados a entidades poderiam fazer a aplicação desses instrumentos. É claro que para isso precisaríamos treinar as equipes, que a gente sabe que ainda há um grande gap de conhecimento em relação ao cuidado de geriatria e gerontologia. Gracias. El doctor Dinamarca levantó la mano. Adelante, doctor Dinamarca. Sí. Creo que algo fundamental que debemos proponer
países con desafío inmediato de los pacientes, fractura de cadera tal con capacidad. Eso va a generar presión suficiente para contar con los implementos para operar y operar rápidamente. Claro, José Luis, eso es muy, muy importante, su intervención. El doctor Luis Miguel Gutiérrez también tiene una opinión. Sí, gracias, Carlos. Dos, una en relación al tema COVID, porque bueno, de alguna manera coincido con lo que decía José Ricardo, pero a la par pienso que las circunstancias presentes nos brindan una oportunidad. En todo caso, en el ámbito mexicano, la pandemia ha dado particular visibilidad a las personas mayores, nos ha ubicado en numerosos foros de discusión y en el ámbito político en promoción de la salud, en el Centro para la Prevención de Enfermedades mexicano, con mucho juego en la toma de decisiones y con la posibilidad de introducir sobre todo el enfoque interdisciplinario. Y esto me lleva a la segunda, que tiene que ver con lo de OMS, OPS, y vuelvo a insistir en la iniciativa de cuidados integrados, que justamente va alineada con la necesidad de un enfoque integrado y global y en el espíritu de la cobertura universal. El diseño de la iniciativa de cuidados integrados considera la cobertura universal y la factibilidad de las intervenciones en ese marco. Entonces son dos elementos que creo que no podemos perder de vista. Ahora, en países como México, donde ya tenemos el anclaje de un servicio ortogeriátrico en un Instituto Nacional de Salud, en el de Rehabilitación, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es un poco más fácil comenzar a movilizar, sobre todo cuando ya incluso hemos recibido solicitudes de un programa orientado hacia la educación en ortogeriatría. Creo que eso definitivamente nos pone en un momento muy interesante para progresar. Claro, Luis Miguel, creo que estamos tomando nota de todas estas oportunidades que ustedes están hablando para justamente darle honor al panel que tenemos de impulsar el cambio y las políticas a nivel nacional en cada país, y tomamos elementos y obviamente esa situación protagónica del COVID que todos hemos resaltado, pues desde luego es una oportunidad también para seguir adelante en ese protagonismo que tiene ahora la atención al adulto mayor. Adelante, doctora Juanita. Sí, gracias. Yo interpreté de la pregunta en términos de cobertura universal y el concepto de fragilidad y cómo implementar. Solo compartir que a lo menos en Chile la pesquisa está todo un sistema que puede con algún instrumento u otro pesquisar el tema del frágil en la atención primaria. Y cuando digo, ¿no es cierto?, el ver al fracturado, yo quiero llevarlos a un ejemplo con el tema de los neurólogos. Chile, los neurólogos trabajaron mucho, pero fundamentalmente utilizando el sistema privado de la atención de los pacientes con la opción a los servicios para realizar tratamiento y disminuir la secuela. Se mostró la imagen de este potencial paciente con accidente vascular con la oportuna intervención del sector privado, que fue el que primero entró, y luego, ¿no es cierto?, hoy la población en Chile la identifica, tiene ya el usuario corriente cultura de que si le pasa algo raro, tiene que ir rápidamente y consultar antes de las 6 horas. Creo que instalar en la atención primaria la pesquisa como sea es el tema relevante a poder colocarlo. Y el otro elemento, ¿no es cierto?, es que yo quiero invitarlos, dado el hecho de que hoy tenemos que mostrar que un paciente fracturado lo vea el economista, el presidente de la República, el político, el propio usuario, y seamos capaces de mostrarle que eso, si se interviene con
no, ni siquiera quiero hablar de grandes equipos de ortogeriatría o de unidades, sino que logremos una rápida visualización de que ese paciente recupera funcionalidad y es un ciudadano que va a estar reinsertado en la comunidad. Y es lo que, o sea, la pregunta de la fragilidad en atención primaria, ver a ese frágil como un potencial persona con riesgo de una fractura e instalarlo dentro del hospital en la cadena. Con todo lo dicho, el mapa que nos mostró, ¿no es cierto?, el doctor Luis Miguel, de cómo instalar, pero necesitamos lobby y todo lo demás, pero la atención primaria y el economista y quien da el dinero para implementar el programa. Muchas gracias, Juanita. Yo me siento como estos moderadores de CNN y les cuento que nos quedan solamente 4 minutos 30 segundos, por lo cual quisiera aprovechar esta oportunidad y ahí sí, moderador de CNN, darles 30 segundos a cada uno de ustedes para que manden un mensaje final de cómo podríamos nosotros incidir o la idea que ustedes puedan tener respecto a este panel tan interesante que hemos tenido sobre política. Empezaría por la doctora Monique. Adelante, 30 segundos. Bueno, yo creo que hay que aprovechar las herramientas que tenemos y ya las mencionaron. Tenemos los servicios de enlace de fractura, tenemos los servicios de ortogeriatría que en cada uno de los países están en fases diferentes. Creo que hay que articular estas iniciativas, hacer crecer estas iniciativas, lograr en cada país tener un servicio de enlace de fracturas a nivel nacional que sea visible para el gobierno y los entes reguladores. Entonces ahí tenemos los insumos y la tarea. Muchas gracias, Monique. Queda muy claro y vamos con el doctor Máximo en su mensaje final. Adelante, doctor Máximo. Con gusto, gracias. Yo haría un llamado a que individualmente nos organicemos. Siempre estas cosas deben surgir de las organizaciones no gubernamentales para que tengan una gran trascendencia y posteriormente llevarlas a las cámaras, diputados y senadores para volverlas ley. Esta solicitud se puede hacer con resultados desde la individualidad. Muchas gracias, doctora Juanita. Por favor, 30 segundos. Movilizar a las personas mayores que están indignadas, a lo menos en Chile, por el hecho de que quedaron con orden de no movilizarse, no tuvieron opción de decidir, utilizar esa movilización y utilizar que ellos saben que se fragilizaron, saben que perdieron movilidad, saben que tienen más riesgo de fracturar y cómo organizamos y capitalizamos esa indignación. Un tema, COVID, adultos mayores indignados y requerimiento de apoyar en una situación que es de urgencia, que es inmediata, de quien tiene una fractura, debe ser intervenido en un hospital y debe ser operado con todos los protocolos y las exclusiones que esto incluye. Gracias, Juanita. Professor Uehara, 30 seconds. Sim, obrigado. Acredito que nós, como entidades médicas, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, junto com outras entidades médicas daqui da América Latina, devemos nos organizar. O Brasil sempre ficou muito fora desse movimento e com o apoio da OPAS, da OMS, a gente tem condições de mobilizar e levar para os políticos, quaisquer que sejam, senadores, deputados, um documento técnico, né, embasado e apoiado por todas as entidades, incluindo a FFN, para que eles entendam a importância de apoiar esse tipo de iniciativa, porque os adultos maiores, nessa pandemia, foram os que mais sofreram, são os que mais estão morrendo e são vítimas de preconceito. Se nós conseguirmos nos unirmos, e somos muitos aqui na América Latina, e levar esses documentos como um movimento em conjunto, nós conseguiremos ter um melhor resultado. Além disso, apoiar ainda mais a atenção primária e saúde, que acho que é tão importante na nossa região. Obrigado. Nos queda solamente un minuto, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Yo quisiera darle la posibilidad al doctor Jáuregui para que él cierre y en una próxima oportunidad y pido disculpas a Mónica y a José Luis. Adelante, José Ricardo. Bueno, como está mudo, entonces pues definitivamente nos facilitó. Ahora sí.
Ahí está. No, digo, creo que sí, básicamente se ha dicho. Coincido con Luis Miguel que el tema del COVID nos ha dado la oportunidad de estar presentes más que nunca y de visibilizar a la población anciana. Por lo tanto, quizás es la hora de empezar a mirar el bosque y no el árbol y empezar a hablar de todos estos temas en los espacios que nos dieron. Muchas gracias a todos. Les agradezco. Discúlpenme por haber cerrado tan rápido, pero el tiempo me persigue y les agradezco a todos su participación. Y quisiera entrar en la parte final de este evento con la presentación del doctor David Marsh. Ustedes conocen perfectamente al doctor David Marsh porque es, digamos, el fundador y presidente de la FFN y nos va a hablar sobre las guías de acción a nivel global y, por supuesto, también nos dirá las palabras de clausura de este maravilloso evento. A todos ustedes, muchas gracias. Y al doctor David, bienvenido, welcome again, and thank you for this opportunity to enjoy this important meeting. Thank you, David, and go, please. Thank you. Good afternoon. My name is David Marsh. I'm a retired professor of orthopedics, and I was the founding president of the FFN in 2011. Now my job is the chair of the Regionalisation Committee. From the beginning, we've always said that we are a network of activists, and our goal is consistent with the famous statement by Karl Marx, that the point is not to comment or observe the world, but actually to change it. And that is what we set ourselves out to do from the beginning. We took the lead in defining what it actually means to change things in the field of fragility fractures, in partnership with other organisations, in this paper in Injury published in 2018. It defined an agenda for action. Its content can be summarised as these three clinical pillars, covering the principles that should govern acute co-management, rehabilitation and secondary prevention. All the elements of good post-fracture care. Plus, there is a fourth pillar, a political pillar, which facilitates the achievement of the first three. So our strategy for how to change the world is basically regionalisation. Because although we can stimulate and educate each other internationally, it's been our experience all over the world that changing practice on a large scale happens on a national level, because you have to change healthcare policy. There's no such thing as international healthcare policy. And this is the reason why we need national FFNs, and national FFNs are the heart and soul of the strategy of regionalisation. In any given country, it's not the national FFN itself that makes policy change happen. The mainstream professional organisations need to collaborate with each other, and the FFN's job is to be the catalyst that makes that happen. The sad truth is that when one professional association seeks policy change, the government will assume that they're doing so out of self-interest. But when several associations speak with one voice, it is much more convincing. Still, FFN Global has an important job to do, despite the fact that the focus is on national level. We need to help the national FFNs do their job and speed up the process by sharing experience. And this regional expert meeting that you're part of now is one of our initiatives to stimulate and educate. But there are three other resources as well that we've produced: the Guide to Formation of National FFNs, the Clinical and Policy Toolkits, and the second edition of the book Geriatrics. And I want to tell you about those things, as well as commenting on the current regional expert meeting. The four pillars of the global call to action give structure to everything we do, including the programme for this regional expert meeting.
you can't fail to have noticed that we've organised the agenda by the 4 pillars: multidisciplinary acute care, rehabilitation, long-term, secondary prevention, stopping the next fracture, and creating national alliances to achieve policy change. And the purpose of the regional expert meetings is to stimulate the formation of national FFNs that can drive these 4 pillars in people's own countries. So the first of the global resources is this book, which can be freely downloaded from the FFN website. The Guide to Formation of National FFNs, explaining why they're needed, explaining how to set them up, discussing how they work best, and discussing the things that they will then aim to actually do, the projects that they will undertake to bring about clinical improvement and policy improvement. This diagram explains the contents of the Guide to Formation. Entering where the green arrow is at the top, the first thing that's described in the publication is the rationale for setting up a national FFN, more or less what I've been talking about up to now. The next bit is to talk about how they can be initiated, who are the key people that need to be brought together, how to go about setting up an inaugural meeting which launches the national FFN. Then there's a long job of broadening and strengthening the national FFN with immediate targets of core associates and other health organisations, and then the later stages of sophistication, bringing in the leaders of the healthcare system, the payers and insurers, and eventually the national policy makers. Then we get on to describe the various projects that can be undertaken by the national FFN when they're ready to do so. We've gone into this in much more detail in the clinical toolkits, which I'll talk about next. But basically, it's a question of ensuring that there are agreed consensus standards and guidelines, and setting up possibly registries or audit systems that will help to drive positive change. The policy change is the subject of another toolkit, which I will describe soon, and that is the whole business of advocacy. And that goes along with education, multidisciplinary education and workforce development, including the teaching of orthogeriatric principles, particularly in countries where there are not many geriatricians, but also involve multi-professional, involving nurses and physios and other allied health professionals alongside doctors. And then the book describes how the national FFN relates to other national FFNs, the regional meetings, and to the global FFN. And then we have a number of resources where you can get further information. So that is the content of the Guide to the Formation of National FFNs. So the second resource is these toolkits. These were funded by a grant from UCB, and they are being formally launched at the UCB sponsored symposium in the European Regional Expert Meeting. Although UCB supplied the resources for these toolkits, the editorial control was 100% under the FFN board and executive committee. And we've arranged to have these toolkits translated into Spanish, Arabic and Mandarin, and also Greek. The clinical toolkit, it basically talks about how to set up clinical services. It's all about service development, focusing on orthogeriatric co-management and secondary prevention through the established model
of fracture liaison services. The policy toolkit is all about how to advocate, how to persuade one's colleagues, the managers and the politicians in order to achieve policy change that facilitates the implementation of the clinical service development. And this is free to download from the FFN website as a PDF, and there will be a web-based version of it on the FFN website that will be kept up to date. So the clinical toolkit is divided, like everything else, into the first three of the clinical pillars. And for each pillar, the section describes the evidence in favour of doing things in the multidisciplinary co-management way, clinical and cost effectiveness. Then there's a section on how you can map the current pathways and decide how you're going to stepwise implement a change towards a proper co-managed situation. Then there's a section on how you can benchmark your work, guidelines and standards and registries based on individual patient treatment process and outcomes. There's a discussion about how patient organisations can be involved in the development of clinical services, and a discussion about the resources that are needed to make the necessary change. Even though they may be cost saving in the long run, they will need resources to kick them off. The policy toolkit, here's the Spanish version of it, is all about the fourth pillar. It teaches how to successfully engage with policymakers. It gives a set of resources, tool templates which can be adapted for employment of orthogeriatric staff or fracture liaison nurses. And it's full of very powerful case studies showing how in different countries these advances have been made, which will no doubt stimulate everybody else to have good ideas about how to take things forward in their country. And there are links to many useful resources for further reading. And the third resource is this book, the second edition of Orthogeriatrics, the management of older patients with fragility fractures. Again, this is free to download because we have purchased the copyright, and this second edition, unlike the first edition, is free to download. It basically reports our distilled knowledge about all aspects of post-fracture care. The acute phase, the three pillars, the acute phase, the rehabilitation phase, and the secondary prevention phase. It again will be translated into multiple languages, including Greek. Make sure when you Google it, it's very easy to find. You just put in Orthogeriatrics and then the publisher, Springer. But make sure you're looking at the second edition, because the first edition is not free to download. If you download the preface and chapter 1, you'll get a good overview of everything in the book, and all downloads, as I say, are free, but you can buy hard copy if you want to. So these are the three global resources that we're offering to activists in their own countries to help them be effective as national FFNs. Guide to Formation, toolkits, and Orthogeriatrics textbook. You can get these resources right now. They're in the resource centre of this regional expert meeting, which you can find from the lobby. And it is also available from the FFN website, and the translated versions are available from the relevant national FFNs. So
In conclusion, we hope that you're going to leave this meeting with a desire to get active in your own country. Please keep in touch with us at the global level and the national FFNs in your region and share your experience, because we can learn from you as well as you can learn from us. And please think about the most useful approach for future regional expert meetings like this and let us know your ideas. Thank you very much. Right, well, it just falls to me to close this meeting with some concluding remarks. As you've gathered, this Latin American meeting was accompanied by 2 other meetings in the same weekend, but in their own time zones, in Asia Pacific and Europe. And as far as I can tell, this is the last event of the whole weekend, and as far as I can tell, everything's gone pretty well. We're having the same experience that we have with our global congresses when they were in person, face to face, which is that people get inspired by hearing what other people are doing in response to the same problems that we all face in different ways all over the world. So I hope that you have received some inspiration from the discussions. Whether you decide that creating a national FFN is a useful step in pursuing the things that you feel should be pursued in your country is entirely up to you. But all I can say is that if you do decide that that would be a useful step, then we will most certainly help you in any way we possibly can to achieve it and to capitalize upon it. It's been a great encouragement to me to see the strength of the community in Latin America. I mean, the people who are registered for this meeting and the faculty in this meeting have been stunningly impressive in terms of their strength and importance. So it's been very encouraging, and I will look forward greatly to seeing what you all do with it. So I'm going to say goodbye. I'm going to go and have a glass of Vino Rosso. It's been a great weekend. Thank you very much, and goodbye.